bien, hermanas, pues vamos a empezar con la enseñanza. Si usted ya está lista, vamos a empezar con lo que es el tema de mujeres de la Biblia, pensando en que vamos a ver el día de hoy a la esposa de Noé. Sí, a la esposa de Noé es el tema de la mujer que vamos a ver el día de hoy. Sí, ahora, hermanas, usted sabe que no viene en el caso de ella como de otras mujeres, el relato de lo que es su vida no es muy amplio. Y la historia de ella, igual que la historia de su esposo, Noé, la historia de su familia, están contenidas solamente en algunos capítulos, como 5 capítulos, son como del 6 al 10, que viene la historia de lo que sucedió con la vida de ellos como familia, ¿sí? Y hablando de ella, de la esposa de Noé, vienen en escasos 5 ocasiones mencionado lo que es la vida de la esposa de Noé. Así de breve, hermana, así de breve es el relato de ella, pero a pesar de que es breve, ella nos dejó una gran enseñanza y dejó un gran impacto en la vida tanto de su familia como en la de nosotros, ¿sí? Porque hasta la actualidad nosotros podemos saber cómo Dios, o cómo ella influyó en la vida de su esposo y en la vida de sus hijos, ¿sí? En la vida de sus hijos también. Este, Déjenme ver solamente, hermanas, arreglar algo. Ya, listo, hermanas. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que vamos a aprender de esta mujer, hermanas? Pues que ella fue mamá de 3 varones, ¿verdad? Fue mamá de 3 varones. Y para poder entender el contexto de lo que vamos a ver, los puntos importantes que voy a subrayar, hermanas, solamente para que usted sepa que dentro de estos capítulos de la Biblia en Génesis, ellos vivieron, el entorno en que ellos vivieron, la época que les tocó vivir, fue precisamente donde la Biblia narra sobre la mayor catástrofe que atravesó la humanidad. ¿Cuál fue la mayor catástrofe? Pues el diluvio. ¿Sí? En esta etapa, en este tiempo, fue cuando ellos como familia vivieron. Entonces, la historia, hermana, en la Biblia, hermana, de Noé nos habla acerca de lo que es la gran maldad en la que cayó toda la humanidad. Y a causa de esta maldad, los hizo separarse totalmente de lo que eran los caminos del Señor. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Pues el juicio de Dios sobre los hombres. Y esto viene en el capítulo 6, ¿sí? Desde el 1 hasta el 7. Ahora, hermana, pero dentro de toda esta maldad, ¿sí? De la que estamos viendo o de lo que sucedió, de esta maldad, encontramos a un hombre dentro de esta maldad y de la gente, que el pecado que había. Dios encontró gracia en un hombre. Dice la Biblia que hubo gracia en los ojos del Señor, y Dios lo encontró en este hombre llamado Noé, ¿sí? Dios lo usó para poder que se preservara lo que era la raza humana. Dios lo usó de esta manera. Pero vamos a empezar, hermanas, a ver algunos puntos que para mí son importantes verlos para que vayamos abordando la manera de la influencia que tuvo la esposa de Noé sobre él. Primero nos vamos a ir, antes de irnos al capítulo 6, nos vamos a ir, hermanas, a lo que es el capítulo 5, pero solamente es un versículo antes de entrar al capítulo 6. Quiere decir que es en el versículo 32, antes de que termine el capítulo 5. Vamos a ver. Aquí dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Para mí es importante que usted sepa que aquí, antes de que todo esto sucediera, Noé tenía 500 años, ¿sí? 500 años. Solamente téngame un poquito de paciencia, hermana, porque estos datos que le voy a dar son importantes para ver los puntos que vamos a ver de la esposa de Noé, ¿sí? ¿Cuál era el entorno en que él vivió? Nos vamos a ir al capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Este era el entorno en que vivieron. Y dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón
por la maldad que había. Ahora, ¿cuál fue la decisión que él tomó? Vamos a ver en el versículo número 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra de los hombres, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sí? Esta fue la decisión, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, la decisión fue el juicio de Dios sobre la humanidad. Ahora, la encomienda que Dios le da a este hombre donde dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a ver cuál fue la encomienda que Dios le dio a Noé. Lo vemos, hermanas, a partir del versículo 8, ¿sí? La tarea que Dios le encomendó a Noé. Ahora, si usted se fija, hermana, aquí en el versículo 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué cree usted que haya encontrado gracia? ¿Porque era un hombre perfecto? No, no era un hombre perfecto. Él encontró gracia ante sus ojos como la hemos encontrado usted y yo. Nosotros, usted y yo, hemos sido salvos por pura gracia, ¿sí? Dice que fue la gracia de Dios la que nos salvó, ¿sí? No fue por lo que yo haya hecho, solamente por su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, hermana, vamos a ver qué indicaciones le da Dios a Noé en el versículo número 13. Versículo número 13, dijo pues Dios a Noé. Estas son las instrucciones que le empezó a dar. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y a partir del 14, hermana, si usted se da cuenta, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. A partir de aquí empiezan las indicaciones que Dios le da a Noé de cómo hacer el arca. Ahora, le da las instrucciones, pero hermana, quiero decirle que Dios no lo deja solo. Dios le da las herramientas para poder hacerlo, le da las personas indicadas para poder hacerlo. Sí, las personas indicadas era su esposa y sus hijos. ¿Por qué, hermanas? Porque esta sería una obra muy grande que iba a hacer él, pero junto con su familia, con su esposa y con sus hijos, ¿sí? Le da las instrucciones, pero le da las herramientas que él necesita. Hermana, yo quiero decirte que cuando Dios nos encomienda algo, cuando Dios quiere que tú y yo hagamos algo en nuestro hogar, que quiere que hagamos algo en su obra, Dios nunca nos deja solamente con las indicaciones, sino que nos da también las herramientas. Te puede dar la sabiduría que tú requieres para ser maestra de escuela dominical, para que tú tengas un cargo, para que puedas hacer algo en la obra de Dios. Dios te capacita para ello, hermanas. Yo estoy segura de esto. Hermana, cuando solamente tenemos el deseo de obedecer, de hacer la voluntad de Dios, Dios nos capacita para poder hacerlo. Solamente aprendamos a depender de Él y nos da las herramientas que necesitamos para poder servirle. Si lo hizo con este hombre, con esta familia, tenemos nosotras el mismo Dios y Dios nos puede capacitar cuando tenemos el deseo de servirle. Ahora, hermanas, hemos dicho que él tenía una obra muy grande por hacer, era una obra colosal, grande. ¿Por qué estamos pensando en esto? Porque en los comentarios que di al principio, hermanas, como para poder relacionar el tamaño, que estaba yo investigando el tamaño de lo que era el arca, la relaciona con el tamaño de un campo de fútbol. Yo no soy muy experta en esto de los campos de fútbol, pero eso fue lo que encontré de relación para poder comprender un poquito el tamaño. Decía que medía 133 metros, que son como 437 pies. Y un campo de fútbol, hermanas, mide aproximadamente 120 metros. O sea, que la construcción era un poco más grande que un campo de fútbol. ¿Era grande la obra? ¿Era colosal? Claro que sí. Sí, era grande. Él tuvo que invertir tiempo, dinero, tuvo que hacer muchas cosas y todo esto le llevó años para poder hacerlo. Ahora, hermanas, ¿quién iría en esa arca?
¿Quiénes eran las personas que irían en esa arca? Vamos a ver el versículo 18. Versículo 18 dice: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ellos son los que irían. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Aquí está mencionando la Biblia que eran su familia y los animales que irían en el arca. ¿Sí? Ahora, cuando empezó a llover, hermanas, ¿cuántos años tenía Noé? Vamos a ver en el capítulo 7, versículo 11. Dice así: El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Cuántos años tenía Noé? En el año 600. ¿Y cuántos leímos en el 532 que tenía cuando apenas iba a empezar con toda esta obra? 500, hermana. Entonces, con esta base bíblica, yo quiero mostrarte que fueron 100 años en que ellos estuvieron haciendo el arca y estuvieron predicándole a la gente de que se arrepintiera. ¿Cuántos años fue cuando se desataron las aguas que fueron rotas? En el año 600 de Noé. 100 años, hermana, predicando. 100 años en que él fue pregonero de justicia, ¿sí? Y que dice la Biblia en el libro de Lucas 17, de que en este entonces comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y después vino el diluvio, ¿sí? Entonces fueron 100 años y con esto nos damos cuenta que todo este tiempo estuvo Noé predicando y la gente no le creyó, ¿sí? Ahora, hermana, ¿cuándo terminó de llover? Vamos a ver en el capítulo 8, en el versículo número 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el año, hermanas, 601. O sea, ¿cuánto tiempo duraron en el arca? Si en el año 600 se desataron las aguas y en el 601 se secaron, ¿cuánto tiempo duraron? Un año, hermanas. Duraron un año. Ese fue el tiempo que duraron dentro del arca. Ya después, en el versículo 16, Dios les dice que ya salgan del arca. Pero ¿qué sucedió, hermana, después de todo esto? Y aquí es donde vamos ya a hablar un poquito más de la esposa de Noé. ¿Qué fue lo que sucedió después de todo esto? Pues de que ella alcanzó la bendición, participó en la bendición de que ella fue salva de toda esta catástrofe. Y no solamente ella, hermana, sino también sus hijos y sus nueras. Ella, hablando de la esposa de Noé, hermana, ella fue contada como una de las 8 sobrevivientes del mayor desastre natural del mundo, que fue el diluvio. Entonces, sus hijos, al final de toda la historia, se salvan. Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Tal vez ella, al estar dentro del arca, pensó en algunos otros familiares, pensó tal vez en amigas, en amigos, en personas que no quisieron recibir este mensaje del Señor del diluvio. Y el Señor, hermana, en el presente, nos ha mandado a ti y a mí a que vayamos y prediquemos el Evangelio, porque Cristo pronto viene, ¿sí? Pero lamentablemente estamos como en los tiempos de Noé, en que las personas no lo creen. Pero qué bonito es saber, hermana, que a pesar de que las personas no lo creen, nuestros hijos puedan haber recibido a Cristo y estén en la verdad. Eso sería nuestra mayor recompensa. ¿No cree usted, hermana? Dice en el libro de Tercera de Juan, versículo 4, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esa sería nuestra mayor recompensa, que sí, que la gente pueda recibir a Cristo y sentimos, es una experiencia hermosa, hermana, cuando nosotras le hablamos a una persona de Cristo y viene a sus pies, lo recibe en su corazón. Pero es una experiencia más
enorme y no podemos ni decir la alegría que causa el que nuestros hijos también estén en la verdad. Y esa fue una de sus mayores satisfacciones de la esposa de Noé, de que muchas personas pudieron escuchar, pero sus hijos fueron salvos. Entonces, hermana, mi pregunta sería, y yo creo que sería una pregunta como para todas también, ¿de qué manera yo podría colaborar para que yo pudiera tener esta bendición que tuvo la esposa de Noé? ¿De qué manera ella colaboró para poder recibir esta hermosa bendición? Que pudiera ella ver a sus hijos con ella. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de ella? ¿Qué cualidades tuvo que yo pueda aprender y que pueda también ser de influencia para mi esposo y para mis hijos? Primero, hermana, ella sabía ella sabía que su esposo era un hombre de Dios. Ella confiaba en que su esposo era un hombre que hablaba con Dios, porque pudo haber dudado, pero sin embargo confió en la comunión que su esposo tenía con Dios y creyó y estuvo con él hasta el final. Aunque tal vez no entendía muchas cosas, pero ella estaba confiando en que su esposo era un hombre de Dios que había hablado con él y creía en lo que Dios le había dicho a través de su esposo. ¿Sí? Voy a mencionar esto, hermanas. Eh, Hay muchas cosas que mi esposo decide, como esposo de pastor, como esposa de pastor lo digo, como esposa de pastor, que mi esposo toma decisiones y que se van a hacer, digamos, aquí en casa, que se van a hacer en la iglesia. Y yo estoy hablando de mi persona. Reconozco que mi esposo es un hombre de oración. Reconozco que mi esposo toma su tiempo para tener comunión con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo respeto la decisión de mi esposo y aunque a veces a mí no me parezca, es como si yo no estuviera de acuerdo con Dios. No sé si me explica, hermana. ¿Sí? Yo que me he dado cuenta que Él es un hombre de Dios, que tiene comunión con Él, que habla con Él, entonces yo respeto la decisión de Él. Y así fue también con la esposa de Noé. Ella respetó y ella confió en que su esposo hablaba con Dios. Entonces, esa es una de las cosas que yo quisiera invitarle que lo haga, hermana. Si usted es de las personas en que su esposo es una persona que tiene una íntima comunión con el Señor, aprendamos a respetar las decisiones que tienen con Dios, ¿sí? Ahora, hay una cualidad de esta mujer, hermanas. Ella era una mujer muy fuerte, tenía mucha fortaleza. ¿Fortaleza en qué sentido, hermana? Porque, mire, hablando de que era fuerte, yo sé que no es de dudar, hermana, que en realidad para todo lo que Noé fue encomendado, él necesitaba una mujer fuerte, hablando físicamente fuerte. ¿Por qué? Porque Noé no era una persona joven. Noé ya tenía 500 años cuando Dios le mandó a hacer lo del arca, cuando empezó con esta tarea. ¿Sí? Ahora, ¿de qué otra manera podemos pensar que era una mujer fuerte, con fortaleza espiritual, con fortaleza moral? Podemos, hermana, con la historia que hemos explicado ahorita, podemos deducir que Noé necesitaba a una mujer fuerte a su lado. ¿Para qué, hermana? Para poderlo ayudar a pasar por todas las dificultades y por todas las persecuciones mientras él estaba ejecutando el plan y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo que soportar burlas, hermanas. Y ella necesitaba tener esa fortaleza para poder apoyarlo en medio de todas esas burlas, en medio de todas esas persecuciones, en medio de todas esas dificultades. ¿Sí? ¿De qué manera tengo que yo ser fuerte con las personas que están a mi alrededor? Que Dios nos dé la fortaleza, la sabiduría, la entereza que tú y yo necesitamos, porque hay ocasiones que hay personas que están a nuestro alrededor que les parece absurdo lo que nosotros como familia hacemos en la obra del Señor. ¿Sí? ¿Cuántas personas piensan que estamos mal? ¿Cuántas personas piensan que lo que nuestro esposo o lo que nosotros como familia hacemos es algo absurdo?
Bueno, pues que Dios nos dé la fortaleza que nosotros necesitamos en medio de la persecución y en medio de las dificultades. Ahora, ¿por qué también fue fuerte o por qué fue una mujer con fortaleza, hermanas? ¿Por qué? Pues porque ella no se dejó, hermana, llevar por sus sentimientos. No se dejó llevar por aquellos pensamientos de que entrara la duda, ¿sí? Por ejemplo, en pensar que tal vez Noé había escuchado mal cuando había hablado con Dios. A lo mejor mi esposo no entendió las indicaciones de Dios. A lo mejor no era esto. ¿Cuánto tiempo pasaron, hermana, en el arca? ¿Cuánto tiempo duró él haciendo el arca primero? 100 años, predicando. ¿Pudo haber entrado la duda en ella? Claro que sí. De decir, ya es mucho tiempo y ¿por qué no ha sucedido nada? Pudo haber entrado la duda de decir, la gente nos está señalando, tal vez la gente tiene razón, pero no, hermana. Ella no se dejó llevar por los sentimientos o pensando o en que entrara la duda dentro de ella, sí, que su marido tal vez estaba haciendo mal al estar haciendo esa construcción. ¿Por qué digo todo esto, hermana? Porque si usted recuerda ahorita de lo que leímos, a ella no se le dieron las instrucciones. Las instrucciones y con el que Dios habló fue con Noé, no con ella. Entonces ella no le dio el espacio a la duda ni a los comentarios negativos. Simplemente fue una mujer obediente y fuerte. Confió, hermana, en la provisión de Dios. Confió también en la provisión de Dios. Confió porque recuerde que Noé tuvo que invertir tiempo, dinero y estuvo trabajando sobre este proyecto que Dios le dio. Como cuando a veces Dios pone en el corazón de nuestros esposos el que se haga algo para la obra de Dios y estamos confiando en que Dios no nos va a dejar, confiando en la provisión de Dios. Bueno, Noé, hermana, quiero decirle, fue un hombre que caminó por fe y no por vista. Él se vio obligado, hermana, a ir en contra de toda la opinión pública, de todas las críticas, mientras él estaba haciendo el arca. Yo creo que la gente lo pudo haber ridiculizado, eh, lo pudo haber catalogado como un hombre fanático, no lo sé. Pero fue grande o fue fuerte la voluntad de Noé para poder seguir con lo que era la construcción del arca en medio de la adversidad. Yo creo, hermana, que por eso Dios lo menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, dentro de lo que es la galería de los hombres o de los héroes de la fe. Ahora, ¿cómo puedo aplicar yo todo esto, hermana? ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi vida? ¿Qué tanto apoyamos a nuestros maridos o a nuestros esposos? ¿O qué tanto podemos trabajar juntos con el mismo objetivo? Porque ellos estaban trabajando con el mismo objetivo, a lo que Dios les había llamado. ¿O cómo somos, hermanas? Cuando ellos tienen el anhelo o el deseo de hacer algo para el Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando quieren hacer algo en la obra de Dios? ¿Qué les decimos? Claro que sí, esposo. ¿Vamos a trabajar bajo el mismo objetivo? ¿O qué es lo que decimos, hermana? Que en lugar de ayudar, le podemos estorbar y podemos decirle, no, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Que lo haga otro matrimonio, que lo haga otras personas. Y estoy hablando, hermana, para aquellos en los que tienen un ministerio, en los que tienen algo, que tienen el deseo de hacer algo para el Señor, ¿sí? No precisamente que sean solamente predicadores, sino que sean personas que estén haciendo algo en la obra de Dios, ¿sí? O que estemos haciendo algo en nuestro principal ministerio, el más grande, el más colosal, que es nuestro propio hogar, ¿sí? Que ellos puedan tener el deseo de reunirnos, de tener nuestros propios devocionales, nuestra propia lectura bíblica, hermana. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro deseo? El poder estar trabajando juntos bajo estas enormes causas y bajo este ministerio tan importante, empezando por nuestra familia. Ella, hermana, hablando de la esposa de Noé, fue el soporte de su marido.
para que él pudiera obedecer la voz de Dios. ¿Sí? Fue una mujer sabia, fue el soporte de él para que él pudiera obedecer la voz de Dios. La respuesta o la recompensa a ese soporte, a esa fidelidad, a ese amor incondicional, fue que Dios la llamó, hermana, para estar al lado de su marido dentro del arca. Y también, hermana, tuvo la bendición o participó de la bendición de que fue salva. Sí. Ahora, una segunda característica es que ella fue una mujer de fe. Fue una mujer de fe muy fuerte como la esposa de Noé. Sí, fue una mujer de fe. La Biblia habla acerca de, en Hebreos 11:1, yo creo que usted este versículo se lo sabe, que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, si usted recuerda, ella apoyó a su esposo a construir un arca. ¿Para qué, hermanas? Para escapar de una inundación. Una inundación que ella tampoco había visto nunca llover. Pero ella, sin embargo, obedeció sin esperar comprender. Y quiero decirte esto, hermana, y lo quiero subrayar. Todo eso lo veían sus hijos. Todo eso lo veían sus hijos. Veían cómo ella lo apoyaba a pesar de nunca haber visto llover. Si ella hubiera dudado, si ella se hubiera quejado, si ella no hubiera querido hacer el apoyo de su esposo, quiero preguntarte, hermana, ¿todo eso no lo verían sus hijos? Claro que sí. ¿Y ellos hubieran querido apoyar a su papá? Claro que no. Si ella hubiera dudado, se hubiera quejado, hubiera tenido otra mala actitud, ni siquiera sus hijos hubieran querido obedecer. Pero sin embargo, ella obedeció sin esperar comprender, actuó por fe. ¿Sí? Entonces, eso lo veían sus hijos. Y eso, hermana, quiero decirte que nuestras actitudes, nuestra manera de obedecer la voz de Dios, habla más que muchas predicaciones que podamos darle a nuestros hijos. ¿Sí? Nuestras actitudes y mi manera de obedecer al Señor. Ahora, quiero decirte también, hermana, acerca de esta mujer, que ella fue una mujer, porque estamos viendo las cualidades que podemos copiar de ella, para que podamos también tener esa hermosa bendición que ella tuvo. Ella fue una mujer con mucha paciencia. ¿Sí? ¿Qué hizo ella? ¿Cómo fue su conducta? Bueno, pues que no protestó, como lo dijimos ahorita, no lo abandonó. Aún, hermana, sabiendo todas las horas que estuvo Noé invirtiendo para trabajar en el arca, aún viendo ella todo el esfuerzo, el dinero que se invirtió. Le tomó, hermana, ¿cuántos años? 100 años para poder construirla. Entonces, Noé tuvo el apoyo de ella. Y no solamente de ella, sino de su familia durante todo este tiempo. Entonces, ¿por qué decimos que fue una mujer con paciencia? Porque ella, hermana, como lo dijimos hace un momento, aguantó, soportó las burlas, el que no les creyeran, sí, pero ella nunca perdió la fe. Llega la hora, suena el arca, llueve por 40 días y por 40 noches. Duraron un año, hermana, como lo vimos ahorita. ¿Y sabe quiénes estaban ahí aparte de sus hijos? ¿Sus nueras? ¿Quiénes estaban en el arca, hermana? Porque estamos hablando de que fue una mujer con mucha paciencia. Y el refugio de esa arca era para su familia, pero ahí había dentro también muchísimos animales. El refugio fue por 1 año y 3 días. ¿Qué pudo haber habido ahí en el arca, hermana? Después de todo este tiempo, ellos encerrados, obviamente mucha humedad, muchos olores. Tenían que haber alimentado a muchos animales, el limpiar el lugar. Yo quiero preguntarte, hermana, ¿qué pasa con tu casa, con tu hogar, cuando por muchos días llueve? ¿Cómo se siente tu casa? Pues con humedad.
con deseos ya de que termine de llover para poder abrir las ventanas y que se vaya la humedad y poder limpiar nuestras casas. Ella no solamente estaba con su familia, ella estaba también con muchos animales. Entonces, yo creo que ha de haber tenido mucha paciencia para poder soportar los olores, la humedad. Es como cuando nosotras tenemos que tener a nuestras mascotas dentro de nuestra casa y ellas tienen que ir a un lugar específico para poder hacer sus necesidades. Entonces, nosotros tratamos de limpiar, de quitar todo eso para que no haya olores. Y ese fue lo que ella tuvo que tener paciencia para poder soportar todo ese tiempo que estuvo dentro del arca con su familia. ¿Fue una mujer con paciencia? Claro que sí. ¿Fue una familia con paciencia? Claro que sí. Ahora, hermana, ya casi para terminar, ella fue una mujer fiel y sus hijos vieron eso en ella. Fue una mujer fiel y sus hijos lo vieron. Yo quiero decirte, hermana, que no es fácil ser fiel. Hablando del tiempo que estuvo construyendo el arca, primero, no es fácil ser fiel en medio de las burlas, en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Y yo sé, hermana, que a veces es difícil ser fiel en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de cuando hay dificultades económicas, cuando hay el fallecimiento de un familiar. A veces no es fácil ser fiel. Sí, a veces no es fácil. Noé, hermanas, hizo el arca y no había manera de esconder su obra, esa obra que él estaba haciendo. Imagínate tú, hermana, cómo él y su familia fueron ridiculizados de las personas que había a su alrededor y fueron señalados. ¿Y quién entre todas ellas? Su esposa. Pero a pesar de que podemos decir que no es fácil, ¿cuál debió haber sido la fortaleza de esta mujer? Yo creo, hermana, y esto lo estoy mencionando yo porque no viene en la Biblia, pero yo creo que para poder ser una mujer fiel y haber tenido paciencia y haber tenido fortaleza, ella debió haber sido una mujer de oración y solo la gracia de Dios la pudo haber sostenido. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo encerrada con un montón de animales por un año. Seguramente fue una mujer de oración. Ella, hermana, estaba, si usted se pone a pensar, en medio de la nada, sin poder salir. Y cuando eso nos pasa a nosotros, hermana, cuando nos sentimos en medio de la persecución, tanto nosotros como nuestra familia, en medio de las dificultades y que sentimos que estamos encerradas, que no podemos tener la solución en otras partes. Ella estaba en medio de la nada. Ella no podía salir. Y cuando eso nos pasa a nosotras, ¿qué es lo único que hacemos, hermana? Solo levantamos nuestra mirada al cielo y entregamos nuestra carga al Señor. Y ella así estaba. Ella sí estaba en medio de la nada. ¿Y qué pudo haber hecho? Solo haber levantado sus ojos al cielo y haberle dejado todas sus cargas al Señor. Dice la Biblia, hermana, en Nahum 1:7, que Jehová es bueno y que Él es fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce a los que en Él confían. Ella, hermanas, a pesar de que fue una mujer que no registra su nombre, fue una esposa y una madre que impactó a su familia. Impactó a la historia, pero primero a su familia, hermana. Primero a su familia, porque fue una mujer entregada y fue una mujer valiente. Y el ser valientes, hermana, no es cuestión de una fuerza física, sino es cuestión de un deseo y una decisión de ser fieles a Dios en medio de un mundo infiel, en medio de la persecución, en medio de la burla. ¿Por qué vale la pena, hermana, hacerlo? En la vida de ella valió la pena
porque ella fue salva, participó de esa bendición junto con sus hijos y con sus nueras. Y en el caso tuyo y mío, hermana, vale la pena, porque tú y yo, hermana, somos ejemplo de vida para nuestros hijos. Y ellos ven lo que nosotros hacemos y ellos van a imitar nuestra fe. Imagínate tú, hermana, el que tus hijos te vean de pie, que tal vez lloras, sí, pero que después de que lloras te enderezas y que sigues adelante siendo fiel a pesar de las situaciones difíciles. Y eso es, hermana, a lo que yo quiero llegar. Ella participó de una hermosa bendición e influyó en la vida de su esposo, pero también en la vida de sus hijos. ¡Qué bendición! Que ella tenía a sus hijos con ella. Yo quiero participar de esa bendición. Entonces, que el Señor nos ayude, hermana, a ser fieles a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que, como les comento, hermana, vamos y lloramos delante del Señor, le dejamos nuestras cargas, pero que el Señor nos dé la oportunidad de ser unas mujeres con entereza, porque esa es la mejor predicación que tú y yo podemos darle a nuestros hijos. Y esa es la mejor manera en que mi vida va a impactar a nuestros hijos, a tus hijos y yo a los míos, ¿sí? Y va a valer la pena, hermana, el poder hacerlo, el ser fiel a pesar de las persecuciones y a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor. Hermana, que el Señor nos ayude a ser de buena influencia para nuestro esposo y para nuestros hijos y para poder impactar en sus vidas con nuestra vida. Vale la pena, hermanas, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanas, y espero que esta enseñanza, que este estudio que hemos tenido haya sido de bendición para tu vida. De verdad que sí, hermana, lo deseo de todo corazón. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a permanecer fieles, a ser de buena influencia, a poder mostrarlo, hermana, y vale la pena por aquellos que están con nosotros, por nuestra familia. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa fortaleza que necesitamos. Vamos a derramar nuestra alma delante del Señor para que nos ayude a no flaquear, sino a seguir adelante. Vamos a orar.